Hola, cambié el cuadro de atrás por el Cetro Havoc porque pues ya voy a empezar a armar mi regalito de Navidad. Fue la espada del poder en la misma versión de Mega Construct, que en teoría, bueno, tiene que quedar algo así. Claro, además voy a conseguir otra espada similar para ver, estuve revisando un poquito el armado antes y me parece que sí voy a poder conseguir las piezas, va a ser muy fácil de conseguir las piezas para poder tener también la espada de la protección en esta misma versión. Que bueno, pues es esta cuestión de adultos chiquitos buscando cosas que nos recuerdan a nuestra niñez. Y bueno, claro, tengo que buscar el número 1. Aquí está el 1. El 1 para poder comenzar con el armado. Pero, ¿por qué hacer un video sacando piezas para ponerse a armar un juguete? Pues yo creo que este recordar, ¿no? Ciertos elementos valiosos, me parece, que tenían o que tienen los amos del universo, más allá de si la película próxima que va a haber, que también me toca un poco la emoción, ¿verdad?, de lo que vaya a pasar, eh, pues que sí está muy apegada a la versión de la caricatura cuando yo era niño, o la versión de la película del 87, o la versión 2000X, etcétera. Bueno, ¿eso qué importa? ¿No? Al final de cuentas, si Adam va, viene, crece, pues es otra versión. En esta cuestión del Masters of the Multiverse, ahí entra todo. Pero lo interesante, me parece, son los temas de fondo que creo que es algo interesante a reflexionar, ¿no? Ciertamente cada caricatura, cada episodio tenía una moraleja, es decir, una enseñanza al final, que me parece que había cosas muy, muy, muy interesantes que iban desde la protección frente al consumo de estupefacientes, ¿no? Porque hay un episodio que trata sobre eso, sobre cuidarse frente al consumo de estupefacientes. Estoy buscando el número 2. Este es el 2. Este es el 2. Para tener 1, 2 y 3 juntos. Aquí luego lo cierro y ya ahorita cierra primero esta parte. La verdad, la caja muy bonita, ¿eh? La caja muy, muy bonita. Tiene además, digamos, arte gráfico por toda la caja. La caja en sí misma está preciosa. Ahora nos vean el arte gráfico alrededor de la caja. Sí. Está, inciso, está muy bonita. Eh, las lecciones que daban, además viene una cuestión en cuanto a un tema muy fuerte, justo que tiene que ver con Adora, porque claro, con Adam está esta cuestión de la doble identidad, pues muy parecida, una cuestión muy típica para la cuestión de los héroes, ¿no? Parece que la nueva versión va a ser muy parecida también a la versión de CGI que hubo también, que está en Netflix también, donde pues todo el mundo sabe que Adam y He-Man son la misma persona. Parece que la película puede ser que vaya por la misma línea. Pero independientemente de esa línea narrativa, hay una cuestión fuerte con She-Ra, tanto en la versión original, bueno, de los 80s, como en la última versión de Netflix, que es de DreamWorks. No me gustó mucho, porque bueno, además está basada, pues es para niños muy pequeños, y tiene esta cuestión como, me parece, a mi gusto,
gusto, muy exagerada en cuanto a la parte feminista, podría ser mucho más sana, más integradora, me parece que incluso puede llegar a ser no sana, ¿no? En cuanto a aminorar, disminuir, incluso golpear todas las figuras masculinas de la serie, pero bueno, eso no es para ahorita. Eh, pero el tema fuerte es la cuestión del secuestro de niños para ponerlos a trabajar. ¿Cómo? Dentro del crimen organizado. O sea, el tema es muy fuerte en She-Ra. El tema es muy, muy fuerte. Lo que hace He-Man es ir a rescatarla. En la versión de DreamWorks, prácticamente ella se libera gracias al poder de Grayskull, que Grayskull termina siendo algo medio nebuloso porque nunca llegan a Grayskull como tal, más que en una especie de parodia pequeña que hacen por ahí. Pero el tema es muy fuerte porque son niños secuestrados para trabajar para la horda. Ese tema que pues prácticamente estaba tocado en los años 80, la versión de DreamWorks es todavía mucho más compleja porque prácticamente da a entender que todos los que forman parte del ejército de la horda son niños secuestrados. Eso es un tema que debería de movernos a todos, me parece, porque no es un tema exclusivo de Latinoamérica ni de México, y no hay que ser, digo, ahí está, sucede, están las cifras, están los números, pero ¿qué implicaciones tiene para nuestra sociedad el que se mencione ese tema? ¿Cómo reflexionar, cómo abordarlo y cómo prepararnos para poder proteger a los niños y a las niñas frente a esas situaciones? Claro, la espada de She-Ra, al final de cuentas, va a tener el nombre de espada de la protección en algún momento. Eh, ¿Cómo proteger a los niños y a las niñas de esta capacidad de visión que permite justamente la joya de la espada, esta visión de lo bueno, del empoderamiento del niño frente a situaciones graves como las que muestra, insisto, como las que menciona She-Ra en el caso del secuestro de la princesa, pero después la versión de DreamWorks, insisto, es interesante verla porque toca ese tema. Ojalá que se vea con adultos, obviamente, los niños y los adultos, porque hay a lo mejor temas que se tengan que tratar o explicar posteriormente por algún adulto, pero, pero me parece que es importante, sí, tocarlo, tomarlo en cuenta y sobre todo el dialogarlo y ver los elementos de protección, ¿no? En la película nos muestran, de hecho, a una reina Marlena, la película nueva, la que va a salir ahora en junio de este año 2026, pues prácticamente en el avance nos muestran a una reina Marlena que hace a través de sorceres, abrirá un portal o algo por el estilo para poder defender a Adam, para poder cuidar a Adam eh, frente a esa misma cuestión, ¿no? Entonces, para proteger a su hijo, se tiene que alejar de él. ¿Qué estaría dispuesto a hacer cualquier padre o cualquier madre por proteger a sus hijos? Eso es un tema muy, muy fuerte. Habrá que ver los temas que están detrás, que pudieran parecer simples e ingenuos, pero que son muy poderosos, porque la película me queda claro que va a estar dirigida para quienes éramos niños en los 80s, con temas de trasfondo que van a tocar ahora. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué estoy dispuesto a hacer para cuidar de mis hijos? ¿Sí? Quienes tienen hijos, ¿verdad? Yo, mis dos perros, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer para cuidar de mis hijos? Para no ponerlos en peligro. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer, dispuesta a hacer? Pregúntatelo, porque vuelve el tema recurrente. Cuando éramos niños, la intención era empoderar al niño, a empoderar a la niña. Ahora, como papás, o en esta edad en la cual somos cuidadores de algún menor, eh, ¿cómo cuidamos nosotros a ese menor? Ese poder de Grayskull, esa cuestión de la moraleja, de la educación sana, no permisiva, con los límites claros. Los límites son
de alguna manera son también dialogables en algún momento dado, son expandibles, los límites no son estáticos, son dinámicos, ¿sí? Tal vez a cierta edad le dices al niño, no se va a dormir a una casa, punto, ese es el límite. Tal vez cuando esté más grande ya hay cierta holgura, vas a ir a un campamento, y no que no podía dormir fuera de casa, no, ya el límite se amplía. ¿Sí? A esta edad no vas a usar el celular, no lo vas a tener en tu cuarto. ¿Sí? Viene el celular de noche, el celular descansa y tú descansas, el celular se carga y tú también te cargas de energía, fin de la transmisión. ¿Sí? Llega otro momento en que tal vez ya, ok, ya puedes tener el celular, pero con cierta vigilancia, cierta supervisión, etcétera. Pero, es decir, el límite es dinámico, se expande, se puede dialogar, no es estático. Pero es importante esas lecciones que en algún momento dado y que se han utilizado para memes y un poco tanto como para pues sí, los memes que son una burla, una broma, eh, pongamos a pensar en lo profundo que tienen y que cuando implique ese ya tengo el poder, además se arma, el ya tengo el poder se arma. No sé, no es algo nada más dado así. Cosa interesante que en la caricatura en Revolution, cuando Adam en Revolution, si no la han visto, en Netflix también, no me importa spoilerar, sorry, ya salió hace mucho. Cuando Adam se convierte sin necesidad de la espada, ¿no? Pero claro, se convierte en la versión del He-Man salvaje, dice, al final de cuentas, la espada solamente era un canalizador del poder. El poder siempre estuvo dentro de mí. Y sí, y algo muy bonito de la versión CGI, que cambia mucho la historia, ¿no? A ver, que también está en Netflix, eh, cuando tenemos el poder que no solamente reside en He-Man, sino que el poder se comparte. Es algo muy, muy interesante. Esa versión, tal vez no se le movió mucho, habría que ver si fue cuestión de publicidad y demás, pero estaría interesante considerar el que veas eso con tus hijos, si tienes hijos, el poder compartido, no el poder solo en He-Man. En ese sentido, sí, ahí se entiende muy bien lo de amos del universo, ¿no? Porque el poder está compartido, no solamente a Battlecat, no solamente el poder de Grayskull, del que se nutre la magia de Sorceress, como lo vimos en el episodio de Semilla Maligna de los 80s, pero, es decir, el poder de Grayskull aumenta los poderes de quienes estén en Grayskull, ¿no? Esa era la premisa cuando en Semilla Maligna, incluso Skeletor se le pide ayudar para poder hacer que nieve en Eternia. Sino más bien es el poder compartido en la transformación, ¿no? Incluso en Revolution, cuando el propio He-Man le comparte, no, eso fue en Revelation, cuando le comparte a Skeletor el poder, y entonces Skeletor le dice, bueno, ¿y por qué me conviertes? ¿No? En Skeletor, ¿no? Y la respuesta es para que veas lo que significa salvar al universo. O sea, el poder de Grayskull que le permite eso es interesante lo que hay detrás de una narración que pudiera parecer plana y simplemente aventuras. Entiendo que, pues bueno, detrás de todo esto está la venta de juguetes, ¿no? Porque además así nació como una línea de juguetes y al final de cuentas responde a eso, ¿no? A una cuestión mercadotécnica, pero una cuestión de ganancia comercial, capitalista neoliberal y todos esos monstruos que ahora algunas personas descubrieron que existen, ¿verdad? Pero que pues también hacen sus transmisiones seguramente desde un iPhone, ¿no? Y que viajan en primera clase. Y que qué bueno que viajen en primera clase, que se viajen cómodos, porque van a viajar incómodos la gente, que lo haga, ¿no? Y si es incoherente, pues bueno, y que lo reflexionen, se mira al espejo, y que vayan se me fue el nombre, en Chiapas, ay Dios, donde están los santos, que donde te reflejas, a lo mejor ahorita me acuerdo, ya me viene y se me va el nombre, ¿no?
San Juan Chamula, ¿no? Hay que vayan, que se vean frente a un espejo de un santo, se confiesen y transformen su corazón si quieren, y si no, pues que sigan viviendo su vida. Pero lo importante es esto, el más allá de los mensajes tal vez planos, creo que el mensaje fuerte de la protección de los niños sigue estando presente. Y ese mensaje tiene mucho poder y por lo tanto va a tener, como lo dijo en su momento eh, Jonathan Kent, porque es el primero que lo dice, después lo dice Benjamin Parker, pero primero lo dice Jonathan Kent, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y sí, ese cuidado al que tenemos, que sea esa espada de la protección y que se pueda armar el poder, ¿no? Que armemos el poder, es decir, empoderemos de una manera dialogante, guardando los límites. Um, Estamos en una generación donde nos toca ser cuidadores. Ojalá que sí seamos cuidadores y que podamos pues luchar contra nuestros propios demonios, que no son de otra dimensión, sino de la propia nuestra, que están aquí y que seamos pues canalizadores, ¿verdad? De ese poder. Y yo mientras, pues bueno, armaré mi espada, a ver cuándo la termino, ¿no? Quiero conseguir recibir la otra para que pueda acomodar ella aquí un poquito diferente con el cetro Havok y las dos espadas del poder de esta versión. Y estas, pues ya las cambiaré de lugar, las voy a mover, pero esto lo tengo que arreglar bien para que no se vayan a desarmar, ¿no? Ahorita el cetro Havok está sostenido por un hilito ahí atrás. Entonces, pues veamos después cómo queda en unos días la espada del poder en esta versión de Mega Construct, que no me está patrocinando ni mucho menos. Yo lo hago por mero gusto. Pero bueno, sí conseguiré la otra. Ya después iré a una tienda de Lego, obviamente competencia de estos, para poder tener la joya de la espada central de la protección. Y pues, cuidemos a nuestros niños. Ánimo.